Autoanalizándose, Freud llegó a uno de los más lacerantes descubrimientos: el complejo de Edipo. Según este concepto, todos los niños pasan por una fase conflictiva en las relaciones con sus padres, y a escala reducida, su historia es la del rey Edipo, inmortalizada por Sófocles. El destino del rey griego nos conmueve porque habría podido ser el nuestro. El oráculo pronunció la misma maldición sobre nosotros antes de nacer. Quizás nuestro hado sea el de dirigir el primer impulso sexual hacia nuestra madre y el primer odio y deseo homicida contra nuestro padre. Cuando Freud logró rehacerse de la primera impresión por el descubrimiento, se reafirmó en él: la sexualidad no despierta en la pubertad, sino en la primera infancia, desde que uno siente el placer de chupar el pecho de la madre.
se veía a Freud como un anticristo, como un hombre que no tenía nada por sagrado, que veía tras la inocencia del niño al hombre primitivo, al instinto y al sexo, en la paz de la familia el incesto y el parricidio, y en los sueños más cándidos los ardores de la sangre. En la Viena burguesa de principios de siglo, decadente, hipócrita, bienpensante, de moral falsa y a punto de hundirse en la Primera Gran Guerra, la sinceridad científica y descarnada del judío Freud hizo el efecto de un pistoletazo en una iglesia. En 1920, con Más allá del principio del placer, Freud introdujo el concepto de instinto de muerte. En resumen, nos dice en este texto que en todos los seres vivientes existe una tendencia a buscar el placer, pero también una tendencia hacia la autodestrucción. Construye así su última teoría sobre las pulsiones, en donde, frente a los impulsos tendentes a la vida, se contraponen los que tienden a reducir las tensiones, devolviendo al ser vivo al estado inorgánico. Posiblemente la pérdida de su hija Sophie y los acontecimientos de la guerra durante aquellos últimos años influyeron en que Freud asignara dimensiones importantes a la agresión. Dentro del concepto de pulsión de muerte también se encuentran tanto los impulsos que tienden a la autoagresión, que serían los que aparecerían primariamente, como los dirigidos hacia el exterior en forma de heteroagresividad. La comprensión de la dualidad pulsional vida-muerte es fundamental para la práctica psicoanalítica. La forma con que se afronten o se resuelvan estos conflictos podrá llevar a actividades creativas o bien al impasse de una situación patológica. En el sistema freudiano, el aparato psíquico se compone de 3 compartimentos relacionados entre sí con independencia de la anatomía real del cerebro. En el ello se mueve el instinto entendido más como una energía que como una norma, es decir, un conjunto de pulsiones primarias sometidas al principio del placer que Freud designa como líbido. En el superyo encontramos el conjunto de prohibiciones morales interiorizadas, debidas a las presiones sociales que imponen al individuo un sentido ético, unas metas y unos ideales. En el yo residen las resoluciones de los conflictos entre las 2 instancias anteriores. Dotado de conciencia, el yo selecciona y controla las exigencias de la psique primitiva. De hecho, se trata de un sistema de adaptación a la realidad y es donde se hacen ostensibles los desajustes de comportamiento, la regresión, la neurosis, las enfermedades psicosomáticas, etc., fruto de la lucha y el desequilibrio entre el instinto en bruto y la conciencia moral.
Freud plantea a lo largo de su obra varios modelos, todos ellos enmarcados en su teoría, el psicoanálisis. En un primer momento plantea el modelo consciente-inconsciente, posteriormente plantea el modelo de las relaciones impulso-objeto, que posteriormente ha sido desarrollado por numerosas escuelas psicoanalíticas de las relaciones objetales. Posteriormente también plantea el modelo instinto de vida e instinto de muerte, y finalmente plantea el modelo el yo-yo, super-yo. Después de estos planteamientos, Freud llega a la conclusión, en su trabajo sobre el malestar en la cultura y al final de su obra, de que es inevitable una tensión, un conflicto en el ser humano, ya que la fuerza de la naturaleza presente en el ello es imposible de armonizar totalmente con las exigencias de la sociedad, exigencias además muchas veces excesivas e injustificadas, existiendo un malestar en la cultura. Después de recoger 1000 escepticismos y sarcasmos, un reducido número de discípulos de Freud comenzó a reunirse en su casa de la calle Bergasse número 19 los miércoles por la noche. Pronto aquel pequeño círculo fue ampliándose y en 1906 se formaba la Sociedad Psicoanalítica de Viena. 4 años más tarde, el interés por el psicoanálisis rompía fronteras. Un grupo de académicos de Zúrich aplicaba el método freudiano a los trastornos psiquiátricos. A la cabeza Eugène Bleuler y Carl Gustav Jung. Pero la mayor parte de los practicantes vieneses del psicoanálisis no provenían precisamente de la clase médica. Otros interesados en las teorías freudianas eran periodistas, críticos, escritores o intelectuales de la más diversa procedencia, todos con el entusiasmo del converso a una nueva religión. Así, una teoría psicológica para usos terapéuticos individuales se ampliaba a un método para analizar las fuerzas inconscientes que actúan en la historia y la cultura de los pueblos. No en vano se hablaba de la causa. Jekyll introducía el psicoanálisis en la literatura polaca. Sachs establecía nexos con mitología, lingüística y religión. Rank examinaba la obra de los poetas bajo el nuevo prisma. Pfister aplicaba el descubrimiento a la pedagogía. Y todos ellos teorizaban al servicio del maestro admirado. No es extraño que una materia tan especulativa y empírica pronto generara nuevas heterodoxias y disidencias. Alfred Adler y más tarde Jung, los discípulos con más personalidad, rompieron con Freud cuando sus aportaciones diferían de las que el maestro consideraba básicas. Se podría decir que se afirmaban matando freudianamente al padre. A pesar de los indudables momentos de crisis y abatimiento, Freud fue siempre un hombre obstinado. En sus primeros años de investigación, luchó en busca de una aportación innovadora que le sacara del anonimato, y al hallar el camino, se dedicó en cuerpo y alma a su causa. Enfrentado a una parte de la medicina oficial que le negaba autoridad, aduciendo que sus conclusiones se basaban en un escaso número de casos clínicos, intentó mantener siempre el rigor científico y metodológico más estricto. Tengo que evitar todos los demonios que suelen atacar a los innovadores, y entre ellos, el tener que aparecer como un fanático incluso ante mis propios partidarios. Cuando los médicos vieneses se preguntaban si Freud hablaba de curar enfermos o de crítica literaria, él respondía con la preocupación constante por crear una ciencia general de los procesos psíquicos, tanto los normales como los patológicos, que hiciera comprensible